El sol ya había comenzado a elevarse sobre San Salvador, calentando rápidamente asfalto, techos y ventanas. Era una mañana típica en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en el vaivén constante de maletas, anuncios por altavoz y rostros tensos que mezclaban ansiedad con cansancio. Entre la multitud, destacaba un hombre por su serenidad. Vestía jeans oscuros, zapatillas blancas y una camiseta negra sin logos. Una gorra le cubría parcialmente el rostro. Caminaba solo, sin guardaespaldas, sin asesores, sin protocolo alguno. Lo miraban de reojo, como si lo reconocieran vagamente, pero no estaban seguros. La mayoría simplemente lo ignoraba, apurados por encontrar su puerta de embarque. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, acostumbraba a viajar así, de vez en cuando. Sen Comedy le gustaba observar cómo lo trataban cuando nadie sabía quién era. Consideraba esos momentos como una especie de termómetro social. Eran las 9:37 a.m. cuando llegó a la sala de espera del vuelo AB 682 con destino a Ciudad de México. La razón oficial del viaje era una reunión privada con inversores. Más había. Algo más. Necesitaba salir de su burbuja, respirar otro aire, pensar en la puerta de embarque. Los pasajeros comenzaban a alinearse. Familias con niños pequeños, turistas extranjeros con mochilas de montaña, mujeres de negocios revisando documentos y homens de aparência esgotada com cara de trabalhadores. Entre eles, uma jovem azafata distribuía ordens com firmeza. Por favor, muévanse mais rápido, exclamaba. Tengan listo su pase de abordar y su documento de identidad. Lucia Ramírez, 29 Ecos, llevaba apenas 8 meses en la aerolínea, pero su temperamento ya era conocido entre sus compañeros. Había entrado al trabajo con ilusión, pero las presiones del día a día, la falta de reconocimiento y una larga cadena de pasajeros maleducados habían endurecido su trato. Esa mañana, además, venía de una discusión por teléfono con su madre. Estaba a la defensiva cuando le tocó el turno a Bukele. Lucía lo miró de pies a cabeza, con evidente desconfianza. Señor, ¿la gorra? ¿Tiene que quitársela? Para el chequeo visual, dijo, sin saludar. Claro, respondió él, en tono calmo. Retirándosela con lentitud anal, ver el rostro más claramente, frunció el ceño, como si algo le sonara familiar. Pero su juicio fue más rápido que su memoria. HM Pace, clase ejecutiva, repitió mirando el pase. Bueno, cosas que uno ve. A veces la gente se endeuda solo por una foto en primera clase, murmuró Bukele. Le lanzó una mirada serena, sin sarcasmo, sin dureza. Se limitó a responder. A veces también sirve para entender cómo nos tratan cuando creen que no somos nadie. Lucía no supo qué contestar. Hizo un gesto seco con la cabeza y lo dejó pasar. Una vez dentro del avión, Bukele ocupó el asiento 2A, junto a la ventana, colocó su mochila debajo del asiento delantero, sacó unos documentos doblados y colocó seus fones de ouvido. Mesmo dentro do avião, as tensões não cesaram. Lucía pasó junto a él varias veces, sin dirigirle palabra. A los demás pasajeros, les ofrecía ayuda con el equipaje, sonreía, hacía pequeñas bromas. Con él, apenas una mirada rápida, como si le incomodara su presencia. Señor, por favor, apague su celular ahora. Ya estamos a punto de despegar, ordenó con frialdad. Sin esperar una respuesta, Bukele obedeció en silencio. La indiferencia lo divertía en cierto modo. Había aprendido a no tomarse nada de forma personal, pero sí a observar con atención los gestos pequeños, los detalles que delataban a las personas. A los pocos minutos, el avión se elevaba sobre el cielo de El Salvador. Todo parecía tranquilo hasta que, aproximadamente media hora después, una voz de alerta rompió el silencio de la cabina. ¡Auxilio! ¡Mi esposo no puede respirar!, gritó una mujer desde la fila 22. Lucía corrió, de inmediato, por el pasillo. El hombre, un señor de unos 60 años, sudaba copiosamente, con la mano en el pecho. ¿Estaba teniendo un ataque de pánico, o posiblemente una crisis hipertensiva? ¿Hay un médico a bordo?, preguntó otro tripulante, levantando la voz. Entonces, Bukele se levantó de su asiento, se quitó los audífonos, dejó sus papeles sobre el asiento y caminó hacia la parte trasera. Permítanme, dijo con tono firme, pero tranquilo. No soy médico, pero tengo entrenamiento básico. Sé estabilizar una crisis leve. Confío en mí. Lucía se volvió hacia el deck. Lo miró directo al rostro por primera vez desde el embarque. Su expresión cambió en segundos. ¿Se le fue el color del rostro? ¿Presidente Bukele?, dijo casi en un susurro. Él le sonrió brevemente. Sí, pero eso ahora no importa. Lo importante es el señor An. Se agachó junto al pasajero. Le habló despacio. Le pidió que respirara con él. Le aflojó el cuello de la camisa,
le mojó la frente con una servilleta húmeda. En cuestión de minutos, el hombre comenzó a calmarse. No había sido una emergencia médica grave, pero el manejo adecuado hizo la diferencia. La cabina estaba en completo silencio. Algunos pasajeros grababan con sus celulares, otros simplemente miraban con asombro, aun cuando todo estuvo más tranquilo. Bukele acompañó a la esposa del hombre a un asiento más amplio, con mejor ventilación. Luego, regresó caminando por el pasillo con la misma calma con la que había subido al avión antes de sentarse. Se detuvo frente a Lucía y la miró a los ojos. Ella apenas podía sostenerle la mirada. A veces, dijo sin enojo, pero con voz firme, lo importante no es a quién servimos, sino cómo lo hacemos, porque nunca sabemos quién está al otro lado del asiento. Lucía se quedó inmóvil. Su rostro, endurecido hasta entonces, mostraba ahora una mezcla de vergüenza, sorpresa. White no había insulto en sus palabras, pero sí una lección clara, una que jamás olvidaría. Apenas el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en Ciudad de México, los pasajeros comenzaron a encender sus celulares. No pasaron ni 5 minutos y ya circulaban los primeros videos del incidente. En Twitter, TikTok y WhatsApp, clips bajo títulos como Presidente Nayib Bukele ayuda a pasajero en pleno vuelo empezaban a explotar. Lucía, aún aturdida, se quedó en la parte delantera de la cabina mientras los pasajeros descendían. A cada paso, sentía las miradas. Algunos no decían nada, pero otros murmuraban frases como: así tratan al presidente cuando no lleva traje. Si fuera otro, ya estarían despedidos. Una niña se detuvo junto a Bukele al salir y le dijo: señor, usted es muy bueno. Mi mamá dice que los presidentes nunca ayudan a nadie. Pero usted sí. Él se agachó, le sonrió y le dijo: lo importante no es el cargo, es el corazón. La madre de la niña, visiblemente emocionada, le agradeció y bajó la pasarela con los ojos llenos de lágrimas. Lucía vio esa escena desde lejos tragando seco. Nunca se había sentido tan pequeña. Cuando todos descendieron, ella se quedó dentro del avión, sola por unos minutos, mirando su reflejo en la ventanilla. El uniforme perfectamente planchado no podía ocultar el caos interno que sentía. Su mente repasaba cada frase que le había dicho a Bukele, cada gesto de desprecio, cada mirada evitada. Un compañero de tripulación entró para buscar su bolso, y, al verla así, le dijo: no sabías quién era Lucía. Le pasa a cualquiera. No es eso, Tomás, respondió ella, con la voz quebrada. No es que no lo reconocí, es que lo traté mal porque creí que no era nadie. Ese es el verdadero problema. Tomás no dijo nada, solo la miró con compasión, comprendiendo que la lección que acababa de recibir era mucho más profunda que un error de identificación. Mientras tanto, en el aeropuerto, Bukele caminaba por la terminal como si nada hubiera pasado, sin seguridad, sin prensa. Apenas un par de asistentes lo esperaban más adelante. Uno de ellos, Samuel, lo abordó con expresión preocupada. Presidente, ¿todo bien? Los videos están por todos lados ya. Lo sé, no es la primera vez que se viraliza algo, respondió con una sonrisa leve. ¿Quiere que emita un comunicado? Podemos aclarar que no hubo ofensa ni falta de respeto real. No digas nada. A veces, el silencio enseña más que cualquier explicación. Mientras se dirigía a la salida, su teléfono vibró. Un mensaje de su esposa: vi el video. Te amo. Gracias por seguir siendo tú. En el otro extremo del espectro emocional, Lucía abría su celular en la sala de descanso del aeropuerto. El primer mensaje que vio fue de su hermana: Lucía, salís en todos lados. ¿Qué hiciste? Dicen que le faltaste el respeto al presidente. Luego vinieron más. ¿De verdad le hablaste así a Bukele? Mira este video. Estás vos en la puerta de embarque, se escucha todo. Van a despedirte. Lucía sintió que el piso se le abría. Nunca se había vuelto viral por algo bueno. El rostro se le llenó de calor, como si el juicio de millones cayera sobre ella al mismo tiempo. Sabía que la aerolínea no se quedaría de brazos cruzados, pero más allá del miedo laboral, lo que más la golpeaba era la decepción personal. Se había mostrado tal como era, y no le gustaba lo que había visto en esa noche, en su pequeño apartamento de San Salvador. Repasó una y otra vez los videos. Observó su propia expresión altiva, impaciente, mecánica, y luego lo vio a él, calmado, empático, humano. No apagó el teléfono. No podía más. Fue hasta el baño. Se miró al espejo largo rato, y por primera vez en mucho tiempo, no se reconoció. Lucía pasó la noche en vela, entre notificaciones, llamadas no respondidas, y mensajes llenos de juicios. Apenas podía respirar. El video del incidente había sido replicado por medios nacionales e internacionales. Algunos titulares eran mordaces. Azafata maltrata al presidente Bukele en pleno vuelo. Lucía Ramírez, el rostro de un trato clasista. Cuando el poder no lleva traje al amanecer,
con los ojos hinchados y la garganta seca, Lucía se sentó frente a su laptop. No tenía hambre, no tenía fuerzas, pero había algo que sí sentía con claridad. No podía quedarse callada. Abrió un documento en blanco. Las palabras no vinieron de inmediato. Tragó saliva, respiró hondo y empezó a escribir a quien quiera escuchar. Mi nombre es Lucía Ramírez. Soy salvadoreña, hija de una enfermera jubilada y de un padre que fue mecánico, hasta que la enfermedad lo detuvo. No escribo esto para justificarme, sino para explicar algo que aprendí de la peor manera. Hace apenas un día, cometí un error que me está costando caro. Traté con desdén y prejuicio a un pasajero porque creí que no era importante. No sabía que se trataba del presidente de mi país, pero esa no es la verdadera vergüenza. Lo realmente doloroso es saber que no necesitaba ser presidente para merecer respeto. Yo crecí creyendo que la autoridad se ganaba con títulos uniformes o cargos, pero ayer, por primera vez, entendí que hay gente cuya presencia impone no por lo que representa, sino por cómo actúa. El presidente Bukele no me gritó, no me dio una lección silenciosa con cada gesto, y me hizo ver lo lejos que estoy de la persona que pensé que era Anne. No pido que me perdonen, solo quiero que esta experiencia sirva para algo más grande que mi vergüenza. Todos, en algún momento, hemos juzgado a alguien por su apariencia, por su acento, por su ropa, y en ese juicio, perdemos algo humano. Yo lo perdí, pero estoy decidida a recuperarlo. Lucía Ramírez terminó de escribir con las manos temblorosas. No sabía si debía publicarlo, si alguien creería en su sinceridad, o si lo verían como una excusa. Pero lo hizo igual. Lo subió a su cuenta personal de Twitter, la misma que usaba para comentar series o compartir memes. No tenía muchos seguidores, pero esa mañana, el algoritmo tenía otros planes. En menos de una hora, el mensaje fue compartido miles de veces. Algunos lo criticaban, otros lo valoraban, pero lo que más la sorprendió fue la variedad de respuestas. Gente que contaba experiencias similares, pasajeros que confesaban sus propios prejuicios, azafatas de otros países que decían gracias por tener el valor de decir esto. Uno de los mensajes la dejó helada. Cuenta verificada. @naivocol, a veces. Lo más difícil es mirarse al espejo y no gustarse, pero hacerlo ya es un acto de valentía. Gracias, Lucía. Lucía soltó el celular y cubrió su rostro con las manos. Lloró, no de vergüenza, lloró de alivio, de liberación. Sentía que por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo algo en lugar de solo defenderse. Horas después, recibió una llamada de recursos humanos de la aerolínea. El tono no era hostil, sino serio. Lucía, hemos leído tu carta. La situación es grave, pero queremos escucharte. ¿Podrías venir mañana a una reunión con dirección? Claro, un aire, respondió sin vacilar. Esa tarde, salió a caminar por su barrio. Por primera vez en días, respiró aire fresco, sin sentir que todo el mundo la señalaba. A su paso, una señora Mayo, la reconoció. Lucía, ¿verdad? Ella asintió, esperando lo peor. Leí tu carta, mi hijo es camarero. ¿También lo han humillado? Por no llevar corbata. Pero él nunca se rindió. Tú tampoco lo hagas, hija. Lucía sonrió con los ojos húmedos. Sintió que algo estaba cambiando en ella, y quizás en muchos otros también. Mientras tanto, en San Salvador, Bukele estaba reunido con su equipo de comunicación. Algunos sugerían aprovechar el momento para reforzar su imagen en redes, otros pensaban en dejar que el tema se apagase solo. Pero él tenía otra idea. ¿Y si en lugar de hablar de mí, hablamos de cómo tratamos a los demás? Preguntó. No necesitamos exponer a nadie, pero esta es una oportunidad para hablar de respeto. Desde abajo, hacia arriba, y viceversa. Mandó a preparar un pequeño video institucional, nada político, solo una voz en off, diciendo: el respeto no se mide por el cargo, el traje o la cuenta bancaria, se miden gestos. En cómo tratamos a quien creemos que no importa, porque todos importan. Todos tienen una historia. El video cerraba con una imagen simbólica, un avión desde la ventana, cruzando el cielo, acompañado del mensaje: en el cambio, empieza en lo invisible. Lucía lo vio esa misma noche. Lloró otra vez, pero esta vez, no por dolor. Laurel Park, por fin sentía que el error no la había destruido, sino despertado. El sol de la mañana caía sin piedad sobre el parabrisas del viejo sedán que Lucía conducía rumbo a las oficinas centrales de la aerolínea en San Salvador. Aunque el aire acondicionado estaba encendido, sus manos sudaban sobre el volante. Había dormido apenas 3 horas. El resto de la noche lo pasó en vela, imaginando todas las posibles preguntas y respuestas que enfrentaría en la reunión. Estaba programada para las 9 de la mañana. A las 8:42, ya estaba estacionando, bajó del carro con paso tembloroso, sujetando su bolso contra el pecho,
como si con eso pudiera protegerse de las miradas. No sabía si la iban a despedir, suspender, humillar o ignorar, pero sabía que debía enfrentar las consecuencias. Entró al edificio, saludó a la recepcionista con un gesto, y ésta, sin levantar mucho la mirada, le dijo: «Sala 3, segundo piso». Lucía subió lentamente, como si cada escalón pesara más que el anterior. Al llegar, encontró a 3 personas esperándola: el gerente de operaciones, la jefa de recursos humanos y una supervisora de tripulación con quien había trabajado antes. «Buenos días, Lucía», dijo el gerente, sin sonrisa, pero con cortesía. «Gracias por venir, buenos días», respondió ella. Sentándose frente a ellos: «Queremos hablar contigo con total transparencia», comenzó la jefa de recursos humanos. «La situación ha generado una reacción pública muy intensa. Hemos recibido cientos de mensajes, tanto de apoyo como de crítica. Hay medios pidiendo declaraciones, personas exigiendo sanciones. No es un escenario común a Lucía», asintió en silencio. Su garganta estaba seca. «Sabemos que cometiste un error. Está claro en los videos, pero también hemos leído tu carta pública. Fue honesta, sin rodeos ni justificaciones», añadió la supervisora. «Yo no vine a defenderme», dijo Lucía finalmente, con voz firme, aunque baja. «Se lo quejáis. Se como lo hagáis. No lo traté mal porque era el presidente. Lo traté mal porque creí que no era nadie. Y eso es lo peor de todo. Ese es el verdadero problema que tengo que enfrentar». En el silencio, llenó la sala por unos segundos. «A veces, el aprendizaje viene con un golpe de realidad», dijo el gerente. «Nos tomamos tiempo para analizar qué hacer contigo, Lucía, y tuvimos en cuenta no solo lo ocurrido, sino cómo reaccionaste después». Ann colocó una tableta frente a ella. En la pantalla se reproducía el video institucional que la presidencia había publicado en El Respeto no se mide por cargos ni apariencias. Ann se mide en gestos. Lucía lo miró con los ojos humedecidos. «El presidente no pidió tu despido», continuó. «No nos llamó, no exigió nada. De hecho, con ese video, desvió la atención del incidente hacia un mensaje más grande. Y eso nos hizo pensar», agregó la jefa de recursos humanos. «Tal vez esto puede transformarse en algo positivo, para ti y para la empresa, para todos». Ann Lucía no entendía bien a dónde iban, hasta que la supervisora dijo: «Queremos darte una segunda oportunidad, pero no volverás a volar por ahora. Te vamos a retirar temporalmente de servicio. Durante un mes, vas a trabajar en el departamento de formación interna». «¿Formación?», preguntó ella, confundida. «Vas a colaborar en el diseño de un nuevo módulo de capacitación para tripulantes, CVAA, a la mar empatía en el trato con el pasajero. Y queremos que tú lo lideres en porque lo viviste, porque entendiste el error, y porque hablaste». A Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Yo? Después de todo lo que pasó?» «Justamente por eso», dijo el gerente. «Porque si alguien puede explicar por qué no debemos prejuzgar, eres tú, Ann Lucía». Bajó la mirada por Ann. Pensó en todo lo que había sentido en los últimos días en culpa, miedo, vergüenza y también esperanza. Respiró hondo y dijo: «Acepto, pero no para limpiar mi imagen. Lo acepto porque necesito que esto sirva para algo más, que mi arrepentimiento». A los 3 asintieron. «La decisión estaba tomada. Gracias por tener el valor de presentarte hoy», dijo la jefa de ARA. «Esto ya dice mucho más que cualquier excusa». La reunión terminó sin abrazos, sin sonrisas, pero Lucía salió de esa sala con algo que no había sentido en días. A propósito, más tarde, al regresar a casa, Lucía revisó su correo electrónico. Entre promociones y alertas de redes sociales, había un mensaje que la dejó inmóvil. En remitente en Presidencia de la República asunto. Un mensaje personal: «Lucía, convertir un error en una lección pública no es fácil, pero tu capacidad de reconocerlo y hablar con honestidad ya es una forma de liderazgo. Sigue adelante. El respeto se construye cada día, con acciones reales, no con cargos». Nayib Bukele. Lucía se quedó mirando la pantalla, sin poder moverse. No había pedido perdón directamente al presidente, pero él la había perdonado antes de que ella pudiera intentarlo. Ann, por primera vez en muchos días, sonrió. No una sonrisa grande ni orgullosa, una pequeña, sincera, como quien empieza a ver la luz después de un largo túnel. Lucía caminaba por los pasillos del centro de formación con una carpeta en las manos y el corazón acelerado. Hacía apenas 3 días que había comenzado su nuevo rol, y aunque seguía sintiéndose observada por algunos colegas, también percibía miradas distintas. Ann, curiosidad, respeto silencioso, incluso empatía. En la sala donde se impartiría el nuevo módulo de empatía, en el trato con el pasajero, ya estaba lista. Queen's Tripulants, entre nuevos y veteranos, se sentaron en semicírculo. No había pantallas,
ni discursos largos preparados. Solo una hoja para cada uno, con una simple pregunta. ¿Alguna vez prejuzgaste a alguien en tu trabajo? Lucía respiró hondo, se presentó y comenzó. Esta capacitación no es para que memoricen reglas, es para que recordemos que tratamos con personas. Y yo no vine como instructora, vine como alguien que falló, que aprendió a la fuerza lo que es juzgar sin saber. Por eso, quiero que hoy escuchen, y también hablen, Cubo Saencio. Uno de los asistentes, un joven de cabello rizado, levantó la mano, me llamo Joaquín. Una vez tuve un vuelo a Houston, y subió un señor con ropa sucia, olor fuerte, y actitud extraña. Pensé que era Injigenchi, casi le hablo mal. Pero cuando se sentó, sacó una credencial. ¿Era ingeniero petrolero? ¿Venía de una plataforma en el Golfo? Solo quería volver a ver a su hija Lucía. Asentía. Otro levantó la voz. Yo me acuerdo de una vez que una señora de edad me pidió ayuda 3 veces para guardar su equipaje. Estaba cansado y le dije con impaciencia que esperara. Luego supe que había perdido a su esposo el día anterior. Viajaba sola por primera vez en 30 años. En las historias comenzaron a surgir, una tras otra, algunas tristes, otras cómicas. Una en especial marcó la jornada. Mi nombre es Adriana, dijo una mujer de mediana edad, con uniforme perfectamente planchado. Hace 5 años, atendí a una joven con la cabeza rapada. Pensé que era rebelde, problemática. La traté con indiferencia. No me importó cuando me pidió agua 2 veces. Al aterrizar, la vi llorar en silencio. Me acerqué, y con voz muy bajita me dijo que venía de su última quimioterapia, que era su primera vez volando después de meses de encierro. Me sentí tan pequeña. A Lucía se mordió los labios para no llorar. No quería que aquello se convirtiera en un momento de autopiedad colectiva. Pero no podía negar que aquellas confesiones estaban cambiando el clima dentro. Todos cometemos errores, dijo, con voz suave. Lo que diferencia, una tripulación excelente de una mediocre, no es nunca fallar, sino saber reparar. Al final de la sesión, entregó un sobre a cada participante. Dentro hay una carta. Es de alguien que sufrió por el juicio de otro. No dice nombres ni fechas, pero quiero que la lean en casa y piensen, ¿podría haber sido yo? Esa noche, Lucía volvió a casa exhausta, pero ligera. Por primera vez, sentía que su error estaba realmente siendo transformado en algo útil. Recibió un mensaje de la supervisora a Lucía. Excelente hoy. Algunos ya han dicho que fue la mejor formación emocional que han tenido. Lograste algo que los manuales nunca harían. Ella sonrió, sola, sentada al borde de la cama. Pero no tuvo mucho tiempo para descansar. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Al día siguiente, al llegar al centro de formación, fue llamada inmediatamente a la coordinación. Lucía, tenemos una situación, dijo la supervisora. La presidencia se puso en contacto. El propio presidente Bukele quiere hacer una visita sorpresa a la próxima formación. No dará discurso, solo quiere observar. En escuchar a Lucía se puso pálida. Él, Ann, estará ahí, en el fondo de la sala, exacto, Ann, y pidió que no se anunciara. Quiere ver cómo es el entrenamiento. De verdad, Lucía sintió el estómago revolverse. ¿Y qué hago? Haz lo que has estado haciendo. Habla con verdad. Ann. 2 días después, a las 9 en punto. Lucía estaba en la sala. Había revisado todo 1000 veces. El grupo del día era diverso, jóvenes, veteranos y 2 supervisores infiltrados. Pero uno de ellos, ella lo reconoció al instante a pesar de la gorra, gafas oscuras y ropa sencilla, era Elan Nayib Bukele, sentado discretamente en un rincón. Como un observador más en Lucía, no vaciló. Buenos días. Hoy hablaremos de algo que puede cambiar toda la experiencia de un pasajero a la primera impresión. Lo que piensas en silencio cuando ves a alguien entrar al avión. En todos prestaban atención. Incluso él. Yo he pensado cosas horribles de pasajeros, y me castigaron por eso. Pero también me escucharon. Hoy, quiero contarles una historia. La mía. Durante 20 minutos, narró lo ocurrido, sin adornos, sin excusas. Explicó cómo reaccionó al descubrir que ese hombre era el presidente, pero sobre todo, cómo entendió que el verdadero error no fue que fuera presidente, sino que ella no vio humanidad en alguien que juzgó como irrelevante. Al final, uno de los participantes preguntó, ¿y te perdonaste? Lucía dudó. Miró al rincón de la sala. Bukele seguía ahí, y, por primera vez, se quitó las gafas oscuras. Estoy aprendiendo a perdonarme cada vez que veo a otra persona replantear sus propios prejuicios, respondió Lucía. Y eso vale más que cualquier disculpa. Ensayada. Ann. Bukele asintió levemente. Nadie más lo reconoció en ese momento. Pero para ella, eso fue suficiente. La sala de formación se vació poco a poco.
y Lucía recogía sus apuntes con una mezcla de agotamiento y satisfacción. Había terminado otro día intenso, lleno de emociones compartidas y reflexiones profundas. Mientras guardaba sus cosas, sintió que alguien se acercaba. «Lucía», dijo una voz suave detrás de ella. Se giró lentamente, y para su sorpresa, vio a Nayib Bukele, sin guardaespaldas, sin protocolo, vestido con ropa casual, sosteniendo una taza de café en la mano. «Hola, presidente», respondió ella, un poco nerviosa. «No esperaba verlo aquí. Tampoco yo esperaba encontrarme con una instructora tan honesta», contestó él con una sonrisa leve. «¿Te importa si me siento un momento?» Lucía dudó, pero asintió. Se sentaron en una pequeña cafetería dentro del centro de formación, lejos del bullicio y las miradas. Él tomó un sorbo de su café mientras ella se acomodaba en la silla, intentando no mostrar su nerviosismo. «He estado observando las sesiones», comenzó Bukele, «no solo las tuyas, sino todo el ambiente. Hay mucho que aprender aquí». «Sí», dijo Lucía. «Lo que más me sorprende es cuántas historias se esconden detrás de cada pasajero, y también detrás de cada tripulante. Todos llevamos nuestras cargas», Bukele asintió. «El respeto no es solo una palabra bonita para decir en discursos. Es una práctica diaria, una decisión consciente. Y tú, con tu historia, has logrado que muchas personas reflexionen sobre eso». A Lucía bajó la mirada, sintiendo que las palabras la sobrepasaban. «No fue fácil admitir mi error», confesó. «Me sentí expuesta, juzgada, pero también fue liberador, porque entendí que el verdadero respeto nace del reconocimiento de nuestra propia humanidad». «Exacto», dijo él. «A veces olvidamos que, sin importar el cargo o la posición, todos somos vulnerables, y la verdadera fuerza está en aceptar eso». Ella sonrió débilmente. «Usted me enseñó más de lo que imagina, con su silencio, con ese video que publicó, sin señalarme ni humillarme. Eso me hizo sentir que aún había una oportunidad para cambiar». Bukele miró hacia la ventana, luego volvió la mirada hacia ella. Cuando alguien tiene la valentía de admitir un error públicamente, se convierte en un ejemplo. No por ser perfecto, sino por ser auténtico. Eso es lo que necesitamos en este país. La conversación continuó mientras el reloj avanzaba, pero el tiempo parecía haberse detenido en aquel pequeño rincón. «Lucía», dijo él finalmente, «¿has pensado en lo que quieres para tu futuro?» Ella respiró profundo. Antes solo quería un trabajo estable, un sueldo a fin de mes. Pero ahora, quiero que lo que hago tenga significado, que pueda ayudar a otros a evitar errores como el mío, que pueda promover un cambio real desde dentro. «Me alegra escuchar eso», respondió Bukele. «El cambio empieza con personas, como tú, dispuestas a mirar más allá de sus propios miedos y prejuicios». Se levantaron, y mientras caminaban juntos hacia la salida, él le tendió la mano. «No estás sola en esto, Lucía. Cuento contigo». Ella apretó su mano con firmeza. «Gracias, presidente, por todo, Ann». Cuando salió del centro de formación, Lucía sintió una paz interior que hacía mucho no experimentaba. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero ya no temía enfrentar los desafíos, porque ahora llevaba consigo la convicción de que cada pequeño gesto podía cambiar vidas. Los días posteriores al encuentro con el presidente Bukele se convirtieron en una especie de nueva etapa para Lucía. Ya no era solo una azafata ni una simple instructora. Sentía sobre sus hombros una responsabilidad mayor, un compromiso consigo misma y con todos aquellos que escuchaban su historia. En la oficina de formación interna se había convertido en su segundo hogar. Allí, entre papeles, listas de asistencia y reuniones, se dedicaba a diseñar, perfeccionar y impartir su módulo. Empatía en el trato con el pasajero. Pero no todo era sencillo. En una mañana, durante uno de los entrenamientos, notó un ambiente tenso en el grupo. Algunos tripulantes mostraban escepticismo, otros simplemente no ocultaban su descontento porque una persona que había cometido un error estuviera ahora a cargo de su formación. Uno de ellos, Carlos, un veterano con más de 15 años de experiencia, se levantó y preguntó con voz dura: «¿Por qué deberíamos escuchar a alguien que nos falló? ¿Qué te hace diferente de cualquier otro?». Lucía mantuvo la calma, respiró profundo y respondió: «Porque no vine aquí para decir que soy perfecta. Vine para compartir lo que aprendí en carne propia. Cometí un error que pudo haber tenido consecuencias graves, pero elegí enfrentar ese error, aprender y cambiar. Si eso no es suficiente para ustedes, entiendo su desconfianza, pero les pido que escuchen, porque todos podemos mejorar». En el silencio se instaló en la sala. Algunos bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos, pero al menos no hubo más interrupciones. A partir de ese momento, Lucía se enfocó en escuchar a su equipo tanto como en enseñar. Reunía historias, desafíos y preocupaciones reales. Sabía que el cambio empezaba desde abajo, con la conexión humana,
entre las historias que recogió. Hubo una que la marcó profundamente en María, una joven tripulante. Relató cómo una vez, un pasajero de clase alta la trató con condescendencia y desdén por su origen humilde. Pero, a pesar de aquello, ella mantuvo la calma y la dignidad, recordándose a sí misma que su valor no dependía de lo que otros pensaran. A Lucía le agradeció con una sonrisa, sintiendo que esas experiencias eran las que verdaderamente enriquecían. Su módulo, sin embargo, los desafíos no solo venían del exterior. Internamente, Lucía luchaba con su propia inseguridad y el temor constante de fracasar, de nuevo en una noche. Mientras revisaba materiales para la capacitación, recibió un mensaje privado en redes sociales. Era un comentario anónimo que decía: ¿quién te crees para enseñar algo? A nadie le importa tu error. Mejor ocúltate y déjanos trabajar. En el golpe fue duro. Por un momento, dudó. ¿Valía la pena seguir exponiéndose? ¿Podía realmente hacer la diferencia? Pero recordó la frase que Bukele le había dicho: cambio empieza con personas como tú, dispuestas a mirar más allá de sus propios miedos y prejuicios. Con renovada determinación, respondió: mi historia no es perfecta, pero es mía. Y si puede ayudar aunque sea a uno, seguiré contándola. Al día siguiente, en la siguiente sesión de capacitación, compartió con el grupo esa experiencia, hablando abiertamente de las críticas y de cómo superarlas. El ambiente cambió. La honestidad de Lucía generó un puente de confianza que empezó a derribar barreras invisibles. Pasaron semanas, y poco a poco, los resultados comenzaron a notarse. Los pasajeros reportaban mejoras en el trato recibido, las quejas disminuían, y, más importante aún, la tripulación mostraba una actitud más empática y consciente. Un día, Lucía recibió una invitación especial. Lucía, el presidente quiere verte, le dijo la supervisora, con una sonrisa. Ella no sabía qué esperar, pero aceptó en el despacho presidencial. Bukele la recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa franca. He estado siguiendo tu trabajo, dijo él, no solo con la aerolínea, sino en redes y en medios. Estás haciendo algo grande. Lucía sintió un nudo en la garganta. Gracias, señor presidente. No lo hubiera logrado sin el apoyo de muchos, pero el mérito es tuyo. Cambiar no es fácil. Requiere coraje y humildad. Eso es lo que te diferencia. Ambos se miraron, entendiendo que ese momento marcaba un antes y un después. Cuando salió de la reunión, Lucía se sintió más fuerte. No era solo una historia de error y vergüenza, sino de transformación y esperanza. Sabía que el camino era largo, pero también que, paso a paso, podía contribuir a construir un El Salvador más humano y respetuoso. Con el paso del tiempo, el trabajo de Lucía comenzó a resonar más allá de las paredes del centro de formación. Su módulo Empatía en el trato con el pasajero fue adoptado como parte oficial de la capacitación en toda la aerolínea, y pronto otras empresas del sector mostraron interés en replicar la iniciativa. Pero, para Lucía, lo más significativo fueron las voces de quienes participaban en sus sesiones y la transformación que veía en ellos. Una tarde, mientras revisaba correos, recibió un mensaje que la conmovió profundamente. Era de un joven piloto llamado Diego, quien relataba una experiencia personal. Gracias a tu capacitación, comprendí que detrás de cada pasajero hay una historia que merece respeto. Hace poco, atendí a un niño con autismo en un vuelo a Santa Ana. Antes me hubiera sentido incómodo, pero ahora supe cómo acercarme con paciencia y empatía. Al aterrizar, su madre me dio las gracias. Me hizo ver que ser piloto no es solo volar, sino también cuidar. Lucía sintió que ese mensaje representaba el verdadero propósito de su trabajo. Al día siguiente, durante una sesión, compartió la historia con el grupo. La sala se llenó de emoción y aplausos sinceros. Muchos comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias experiencias y aprendizajes. La iniciativa fue creciendo, y con ella la conciencia sobre la importancia del respeto y la humanidad. En un ambiente a veces rígido y estresante como el de la aviación, pero no todo fue fácil. Algunos sectores internos mostraban resistencia, argumentando que la empatía no se puede enseñar, o que lo importante es la eficiencia, no los sentimientos. Lucía enfrentó esas críticas con paciencia y argumentos sólidos, siempre apoyada por el equipo que la respaldaba. En una noche, mientras trabajaba en una propuesta para extender el programa a otros departamentos, recibió una llamada inesperada. Lucía, aquí Nayiben quería felicitarte personalmente. Lo que estás haciendo está cambiando la cultura del trabajo en el país, no solo en la aerolínea sino más. Ella se emocionó. Gracias, presidente. Solo hago lo que aprendí a la fuerza, pero ahora con voluntad. Eso es lo que importa, dijo Elian. Sigue adelante. El país necesita más personas como tú. Esa conversación le dio nueva energía para continuar su misión. Capítulo 9.
El legado de un cambio pasaron los meses, y Lucía se convirtió en un referente dentro y fuera de la aerolínea. Su historia fue compartida en medios de comunicación, invitada a conferencias, y reconocida por organismos dedicados a la mejora del trato humano en servicios públicos y privados. Para ella, el mayor logro era ver que la empatía dejaba de ser una palabra vacía para transformarse en acción cotidiana. Un día, recibió una invitación para un evento especial en la Presidencia de la República. Lucía, le dijo la supervisora, es para entregarte un reconocimiento oficial por tu contribución al cambio cultural en el país. En la ceremonia, frente a autoridades, colegas y prensa, el presidente Bukele le entregó un diploma y le dedicó unas palabras. El respeto y la humanidad son los pilares de una sociedad fuerte. Gracias, Lucía, por recordarnos que el poder verdadero está en el ejemplo y en la capacidad de cambiar. Tu historia nos inspira a todos. A Lucía, emocionada, tomó el micrófono. Este reconocimiento no es solo mío, es de todos los que creyeron que era posible aprender y transformar. Mi error fue el inicio, pero su apoyo fue la fuerza que me llevó adelante. Espero que esta historia sirva para que nadie se sienta juzgado por sus errores, sino impulsado a crecer. Al bajar del escenario, se encontró con una carta sobre la mesa, con una nota que decía para Lucía, que cambió una mirada, y con ella, el destino de muchos. Dentro había una foto del vuelo donde todo comenzó, y al reverso, una frase: el respeto se construye con actos pequeños, pero constante. Lucía sonrió, con la certeza de que ese era solo el comienzo de una nueva historia, una historia que ella seguiría escribiendo día a día. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas de San Salvador, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Lucía estaba sentada en un banco del parque, con la mirada fija en el horizonte y el corazón lleno de gratitud. Había recorrido un largo camino desde aquel día en que una simple falta de respeto cambió su vida para siempre. Lo que parecía un error irreparable se transformó en una oportunidad para aprender, enseñar y transformar a otros. Recordaba con claridad los momentos difíciles, el miedo al juicio, la incertidumbre, las críticas anónimas que casi la hicieron renders, pero también recordaba las sonrisas, las historias compartidas, la mano extendida que recibió en su momento más vulnerable. Su trabajo con el módulo de empatía en el trato con el pasajero había dejado una huella profunda en la aerolínea y en muchas personas que, gracias a ella, empezaron a mirar con más humanidad a quienes los rodeaban. Aquel reconocimiento oficial en la presidencia seguía vivo en su memoria, no como un premio, sino como un recordatorio de la responsabilidad que ahora llevaba con orgullo. Mientras el viento acariciaba suavemente su rostro, su teléfono vibró. Era un mensaje de un grupo de tripulantes que recién habían terminado una sesión con ella. Gracias por ayudarnos a entender que detrás de cada pasajero hay una historia y una persona que merece respeto. Eres un ejemplo para todos. Lucía sonrió y escribió una respuesta sencilla. Gracias a ustedes por abrir sus corazones. El cambio es de todos. Con ese pensamiento, se levantó y comenzó a caminar hacia su casa, sabiendo que, aunque este capítulo de su vida llegaba a un cierre, el verdadero viaje apenas comenzaba. Sí, esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre la importancia del respeto y la empatía. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte los próximos relatos emocionantes y compartas este video con quienes creas que necesitan escuchar este mensaje. Recuerda, cada pequeño gesto cuenta y juntos podemos construir un mundo más humano y comprensivo. Gracias por acompañarnos en esta historia real y llena de aprendizajes.